Listo, ya nos salió el aviso de que esta reunión está siendo grabada. Listo. Entonces, bien, entonces vamos a hacer la lectura. Dice, y he aquí uno llegándose le dijo, maestro, bueno, no, este ya lo trabajamos. Este fue el último que trabajamos en la clase pasada, ¿no? Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sí, este era el ultimito que habíamos visto, el cual trabajamos profundamente porque miramos, digamos, la redacción y que el segundo versículo mostraba que necesariamente en el primer versículo se había hablado de bueno como una persona y ellos, digamos que no lograron modificar ese segundo versículo lo suficiente como para que se viera coherente, ahí se nota una discrepancia. Entonces ese era el último que habíamos trabajado. Bueno, entonces, vámonos por favor ahorita a mirar Mateo 9:13, si fueran tan amables. Mateo 9:13. Hoy, ¿quién nos está acompañando con otras Biblias adicionales? Yo sé, por ejemplo, que la hermana Doris ahí nos tiene la nueva versión internacional, su Biblia de cabecera. Oiga, ¿cuándo se olvidarán de mí con la con la nueva versión internacional? ¿Cuándo será que me van a soltar? Hermana, porque es que... Acuérdese que yo le tengo, acuérdese, profe, que yo le tengo las otras versiones, o yo, esas versiones que usted tiene, yo se las tengo. Lo que pasa, hermana, es que... No olvidaremos de usted cuando saque otra nueva versión internacional. Se nos acaba la parte jocosa de la clase, si no decimos eso. Entonces, Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos Mateo 9:13. Entonces vamos a leerlo en la Reina Valera 1602 purificada. Dice, andad, andad, antes aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. ¿Listo? En la Reina Valera 1960, la que tenemos tradicionalmente, dice, y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Te repito, y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y a qué los ha venido a llamar? Al arrepentimiento. ¿Listo? En la versión Reina Valera 1909 dice, andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. En la Reina Valera 1865 dice, andad antes, aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar los justos, sino los pecadores a arrepentimiento. Y en la 1862 dice, andad antes a aprender qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar los justos, sino a los pecadores a arrepentimiento. Entonces miren, mis hermanos, todas las versiones de la Reina Valera que vienen del Textus Receptus hacen una claridad a qué ha venido él. Y primero, a quiénes ha venido a llamar, y segundo, a esos quiénes, a qué los ha venido a llamar. Entonces, los ha venido a llamar a quiénes. Pues ha venido a llamar a los pecadores. ¿Sí? A ellos son los que ha venido a llamar. ¿Y los ha venido a llamar a qué? A algo muy concreto, al arrepentimiento. A eso los vino a llamar, al arrepentimiento. En la nueva versión internacional dice así, pero vayan y aprendan lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero no dicen a qué los ha venido a llamar. Y en la Biblia textual dice, id y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Alguno de ustedes tiene, por ejemplo, la Biblia
Dios habla hoy o la Biblia Nueva Traducción Viviente, por favor. Yo tengo Dios habla hoy. Entonces, Sí, el señor, hermano Dios colabora habla con la hoy. otra. Eso. Entonces, la hermana Marta con Dios habla hoy y el hermano Eber con la otra, con la traducción viviente. Bueno, Adelante, hermana vengan Marta. y vayan y aprendan el significado de esta escritura. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los buenos, sino a pecadores. No más. No dice Pero ¿a nada qué los más. ha venido a llamar? ¿No dice? No. A que conformen un club y se reúnan los domingos. Ah, bueno, listo. Entonces, Ya ahí termina y cuando va a comenzar el 14, lo que hay arriba es la cuestión de ayuno. Dice, la cuestión del ayuno, ya pasa a hablar del ayuno. ok. Entonces, adelante, mi hermano Eber. Nueva Traducción Viviente dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Aquí dice para qué los fue a llamar. Lo que tengo es, Fernando, Sí, señor. viéndolo bien, perdone que interrumpa, en todo esto, sea cual sea el año de la Reina Valera, todas dicen si están ya, todas sí son perfectas en el estado de que arrepentimiento y que llama a pecadores. Mientras las otras Biblias, ninguna habla de eso, pero todas las Reinas Valeras sí son, digamos, son, ¿cómo que llama eso? Tienen las mismas, sí, son paralelas, sí. Entendido pues lo Correcto, así es. que Bueno, es correcto, mi hermano. Entonces, ¿qué estamos notando allí? Estamos notando algo muy importante, pero supremamente importante, y es que la palabrita final, ¿sí? Que uno dice, no, pero es que es una palabrita en todo un versículo completo. Es verdad, es una palabrita solamente, pero esa palabrita solamente da una mutilación bárbara al sentido del versículo, porque resulta que esa palabrita le da sentido a la razón por la que el Señor está haciendo ese llamado a los pecadores. ¿Sí? ¿Para qué el Señor está haciendo ese llamado a los pecadores? ¿A qué los está llamando a los pecadores? ¿Cuál es la razón de ser de que el Señor busque a los pecadores y les haga un llamado? ¿Sí? Es la razón de ser de la salvación. ¿Sí? Nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios, nosotros quedamos apartados y por méritos del hombre era imposible volver a llegar otra vez a obtener ese estado de comunión con el Señor. Y la única manera como se podía lograr eso era a través del plan de salvación del Señor Jesucristo. Y este plan de salvación el Señor Jesucristo ya pagó con su santísima sangre para que todos pudieran otra vez ser restituidos. Pero la manera como cada uno de nosotros en sus caminos inapropiados puede otra vez llegar es a través del arrepentimiento. Llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, si este puntico, esta palabrita tan fundamental no está, pues entonces las personas neófitas que comienzan a leer la palabra, que comienzan a recibir una prédica, una explicación, dicen, yo soy pecador, yo he sido llamado, yo tengo que estar aquí. Hasta ahí no está mal, está bien. Pero lo que no está bien es que la persona entonces vaya entendiendo, debe ser, yo soy llamado, debo estar aquí, pero debo estar aquí igualito como sigo siendo, yo no tengo problema, yo sigo siendo igualito. Ahí ya hay diferencias, ahí está equivocado, porque él ha sido llamado igual que todos nosotros, pero al arrepentimiento. Cambiar nuestra senda, cambiar los caminos conforme la palabra del Señor, conforme las enseñanzas que el Señor nos da para seguir su voluntad. Entonces, esta palabrita se vuelve fundamental y observen la particularidad. ¿Sí? Todo el versículo lo dejan quieto y solo hay una pequeña modificación de una palabra. ¿Sí? Esto sucede
esta es la gran diferencia para este versículo entre el texto receptus y el texto crítico. Entonces, todos estos ejemplos nos van mostrando, mis hermanos, que las Biblias que vienen del texto crítico, pues no son la mejor opción para uno leer, y mucho menos la mejor opción para que lea alguien neófito. Porque alguien neófito comienza a recibir lectura de la palabra, donde no comienza a tener claridad en muchos versículos. Algunos hermanos dicen, no, pero en otras partes de la Biblia sí lo dice. Claro, claro, es verdad. No han podido pues, hacer un ejercicio de mutilar por completo todo. Pero ya comienza a hacerse un proceso de mutilación paulatino que cada vez, digamos, va afectando más la esencia de la palabra. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, no sé si el hermano Alcalá o alguno de ustedes, con respecto a este versículo específicamente, que es Mateo 19:13. Hermanos, habría que hacer una pregunta. ¿Cuál es la razón para que estas personas omitan una doctrina bíblica esencial, fundamental? ¿Ya? Que viene, ya vimos que desde el Antiguo Testamento, Proverbios 28:13, cuando dice que, si alguien lo puede leer, 28:13, Proverbios 28:13. Sí, el 13, Mateo Sí. 9:13. No, Proverbios. Perdón. Antiguo Testamento Proverbios. para que vengamos desde atrás, desde antes está la palabra de Dios muy nítida, muy clara. Dice así, Okay. Proverbios 28:3, el que oculta sus pecados no prospera, pero el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Mire, hermana Johanna, Señor. este es un versículo, y todos hermanos, este es un versículo, Dios nos está diciendo, eso es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, ¿sí? Palabra de doctrina, que si usted oculta, si ocultamos nuestro pecado, entonces estamos tapando, ¿sí? Como quien dice, no solamente un hermano neófito en la fe, sino también un hermano curtido en la fe, pues según eso, si omitimos la doctrina del arrepentimiento, no, pues el hermano pasa también, como dice, por encima, ¿sí? No necesito arrepentirme. Esta es una. La otra, el apóstol San Juan, el profeta San Juan, precursor del Señor Jesucristo, predicó la doctrina del arrepentimiento. La predicó, esa fue la doctrina que él predicó del arrepentimiento. ¿Sí? Jesús, el Hijo de Dios, predicó la doctrina del arrepentimiento. El apóstol San Pedro, ¿qué dijo San Pedro ahí en Hechos? Dijo, arrepentidos, cuando estaba en esa persecución tan brava ahí con todos los enemigos de Cristo, ¿qué le decía al pueblo? ¿Arrepentidos o no? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual estas personas de la crítica textual omitan una doctrina fundamental del Evangelio? Uno se queda, pues, no se queda anonadado, ¿ya? Y fíjate que no solamente sería para un neófito en la fe, sino también para un curtido en el Evangelio, porque diría, no, es que aquí la Biblia no está hablando de arrepentimiento, yo puedo seguir por lo mismo, ¿sí o no? Sí. ¿Listo, hermanos? Gracias por escucharme. Amén. Amén. Siempre al versículo, al quitarle el arrepentimiento, podemos distorsionar el versículo porque está diciendo que Él nos llama, que Él quiere misericordia, mas no sacrificios. Entonces, que ha llamado a justos, sino a pecadores, que no ha llamado a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Al arrepentimiento es a qué nos llama el Señor, a qué nos está haciendo volver, por qué nos está haciendo. Él nos hace un llamado, pero a qué nos está llamando, como cuando venga. Entonces el hermano Héctor viene a mi casa y yo lo llamo, hermano Héctor, venga, no vaya tan deprisa. Pero ¿a qué lo llamo? Porque se le olvidaron las llaves. Pongo un ejemplo similar, ¿no? Porque lo tengo que llamar a algo. Entonces, acá si le mochan al arrepentimiento, no hay
específicamente a qué es el llamado que nos está haciendo Dios. ¿A qué nos está llamando? Él nos está llamando al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nuestra vida es una vida que no está agradando a Dios, que está fuera de la ley de Dios, porque el Señor siempre nos llama y aún nosotros dice, no hay justo ni aún ninguno, pero todos los días venimos ante el Señor porque todos los días pecamos, pero vemos, a mí me encanta Salmo 51 y lo toca uno bastante, como David, siendo ese hombre imperfecto con todos sus errores, alcanzó misericordia y fue un hombre conforme al Señor, porque el Salmo 51 comienza y dice, voy a leer hasta el 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Me toca a mí cuando uno llega y el Espíritu y ha hecho algo y uno se quebranta y dice, Señor, metí la pata, hasta con esta con la que más metemos la pata. Entonces, acá es un versículo que le han quitado el llamado. ¿A qué nos llama el Señor? Ah, no, me llamó a ser rico, me llamó a dar. No, el Señor nos llama a cambiar nuestra manera de vivir y arrepentirnos de nuestra manera que vivíamos. Me aporte. ¿Aló? Luis Fernando, Adelante, mi hermano. hay una, aparte de lo que dice la hermana, hay en este Mateo 9 hay una parte que muy importante donde empieza a hablar de aprender lo que significa misericordia. Sí, ok. Ajá. Y puedes aprender lo que Eso es muy significa importante. misericordia quiero y no sacrificio. Sí, exacto. Ok, mi hermano, excelente. Bueno, mis hermanos, entonces, adelante, hermano. Perdón, hermano, es que lo que dice el hermano Jorge, es que sin la misericordia, vamos a suponer que Dios no fuera misericordioso con nosotros, entonces no habría, pues, no habría perdón, ¿sí o no? Si Dios nos perdona por su misericordia, que si Dios no es misericordioso, es un atributo de Dios, la misericordia es un atributo de Dios, Dios no puede dejar de ser misericordioso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal? Esa palabra la podemos pasar por encima, no importa que Dios tenga misericordia o no tenga misericordia, ¿no? Tomándolo pues del el verdadero amor de Dios para con nosotros, que dice que todos los días sus misericordias son nuevas, todos los días, ¿no? Y hay un versículo que nos lleva mucho más profundo, dice que la misericordia de Dios es más importante que la vida, la misericordia de Dios es más importante que la vida. ¿Cómo será? ¿Listo, hermanos? Excelente. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, estando ya con esta claridad, mis hermanos, entonces quiero que pasemos, por favor, a ver otro texto, y es Mateo 6, versículos 4, 6 y 18. Mateo 6, 4, 6 y 18. Mateo 6, 4, 6 y 18. Mateo 6. Ajá. Mateo 6, los versículos el 4, el 6 y el 18. Entonces, vamos a mirarlos. Aquí les estoy mostrando el primer versículo, el 4. Vamos a leerlo, digamos, en cualquiera. A mí si les parece, leámoslo en la Reina Valera 1602 purificada. Dice así: que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en lo público. Repitamos. Que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en lo público.
Ahorita vamos a ver el versículo 6. Mas tú, cuando orares, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Sí. Y ahora vamos al 18. Para no parecer a los hombres que ayunas, para no parecer, o sea, que no se den cuenta los demás que usted está ayunando, para no parecer a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces mire que en los tres textos se está dando una situación paralela. Está diciendo que usted debe hacer el ejercicio íntimo con Dios, sin que otras personas se enteren. Es una relación única, directa entre usted y el Señor. Y esa actividad de oración, de ayuno, y que usted hace exclusiva, privada, con su Creador, ¿sí? Él después a usted se la va a reconocer o se la va a recompensar en público. ¿Sí? Los tres textos se enfocan en ese mensaje. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, mis hermanos? Amén. Listo. Entonces vamos a mirar los mismos versículos, si fueran tan amables. De hecho, no sé si les parece que leamos como el contexto de una vez, a mí me gusta leer mucho los contextos, ¿no? Porque ustedes saben, hay un dicho muy real, y dicen, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces un textico solito, es mejor siempre tenerlo en el contexto para que se le den las interpretaciones apropiadas. Entonces permítanme, por favor, si ustedes les parece bien, y leamos un poquito el 6. Y ya estamos hablando específicamente de 3 versículos del 6, pero si les parece, permítanos leer el 6, el capítulo 6, de tal manera que entendamos el contexto de lo que se está hablando allí en el capítulo 6, y obviamente nos vamos a centrar en los 3 versículos que estamos hablando. Entonces, si me permiten leer aquí, ¿en qué versión quieren que leamos? Yo he estado leyendo ahorita en la 1602 purificada, pero no sé, la que ustedes quieran. Díganme cuál quieren que leamos. Pero no todos a la vez, tranquilos, hermanos, pueden hablar. Pues si queremos como la más usada, River, hablemos de la de 60. Listo. Entonces vámonos con la 60. Listo, entonces sería así. Jesús y la limosna, ese es como el titulito de ese trozo de la palabra. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que aquí, si ustedes observan, ya está dando como el compendio de todo lo que hemos leído, de todos los 3 versículos. ¿Sí? Volvemos a leer, miren. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. O sea, no haga las cosas para que los demás lo vean, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la recompensa del Padre que está en los cielos es que usted lo hace solo para el Padre. En Si lo hace secreto. para que los En demás lo secreto. vean, ya no va a tener esa recompensa en el público, frente a lo público. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ahí está clarito. Arranca el versículo de una vez con la claridad de qué va a tratar. Sigamos en el segundo versículo. Estamos leyendo la Santa Palabra de Dios, versión Reina Valera 1960. ¿Es una buena versión? Es una buenísima versión. Es una buenísima versión. Aunque tiene cositas que afinar, pero es buenísima versión. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas
y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, si usted va a hacer algo, ¿sí?, no haga bombos y platillos para que lo vean que está haciendo eso bueno, ¿sí? Si lo hace de esa manera, ahí está su recompensa y que los demás lo miraran. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Cuando usted dé una limosna, callado la boca, dé la limosna y no se haga el dadivoso delante de los otros hermanos. Para que sea Fernando, tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Después habla de la oración, Jesús y la oración, un nuevo titulito. Y en el versículo 5, la Reina Valera dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y ahí ya viene el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y después pasa al otro tema que es el ayuno. Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea que cuando usted ayune, mi hermano, no es sano que usted le diga al otro hermano, ay, estoy en ayuno, estoy que me muero de hambre, ay, no, pues, Dios mío, ¿y a qué hora será que acabe este ayuno? Ay, no, 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 no. Ay, ahí, hasta ahí le llegó su ayuno, ¿no? Ahí ya tuvo su recompensa. Entonces lo que usted tiene que hacer es ayunar y que sea una acción entre usted y su Padre Celestial, donde los demás ni se enteren de que usted está ayunando. Y eso es lo que dice aquí. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, o sea, véase radiante, como si hubiera pegado un gran almuerzo, una gran cena, como si estuviera súper bien. Está ayunando, es cierto, pero no demuestre que está ayunando. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, hasta allí, porque ya lo otro que se habla acá es acerca digamos, de los tesoros, ¿sí? Que no debemos hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Pero digamos que ahí ya cambia el enfoque. El enfoque va hasta el 18, ¿sí? Donde se está diciendo que todas estas acciones, esta acción de acá es la de ayunar, la otra de más arriba era la de más arribita, que cuando ores, ora en privado, ¿sí? Ora en privado. Entonces, y cuando des limosna, también que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, también en privado, de manera silenciosa, que los demás no se den cuenta.
Entonces, ese es el contexto y estamos viendo que el Señor Jesús lo está mostrando en varios aspectos, ¿sí? Está hablando de la limosna, está hablando de la oración, ¿sí? Entonces, debemos recibir que es la misma esencia del mensaje, no importando qué actividad estemos haciendo para Dios. O sea, que si estamos haciendo cierto tipo de acciones personales para con Dios, es entre tú y Dios y no para que los demás te vean o los demás se enteren. Cuando la haces entre tú y Dios, el Señor estará dando tu recompensa como te la mereces. Él mismo te la dará porque lo hiciste para Él. Vamos a ver entonces cuál es la enseñanza que nos deja la nueva versión internacional, ¿sí? La Biblia de la hermana Doris y la Biblia textual. Entonces, vamos a leer. ¿Les parece si leemos solo los versículos o quieren que lo leamos otra vez todo? No sé. Ahí está activo el micrófono, hermana Doris. Está activo el micrófono, puede hablar y se escucha. No, me abstengo. Ah, bueno, listo. Entonces, vamos a mirar entre los versículos. Entonces, versículo 4, 6 y 8. Entonces, arrancamos con el versículo 4. El versículo 4 en la nueva versión internacional dice: para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Pero no dice que te recompensará en público, sino solo te recompensará. La Biblia textual dice: para que así tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, las dos, tanto la nueva versión internacional como la Biblia textual, ¿sí? No tienen la terminación de que la recompensa que el Señor te dará será una recompensa en público. O sea, Él te dará un reconocimiento ante los hombres, ¿sí? Él te dará un reconocimiento ante los hombres. Por eso es público. Vamos a entrar ahorita al versículo 6. Dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y la Biblia textual dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento interior, cierra con llave tu puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, exactamente, está muy igual los dos y tienen la misma característica de que la recompensa digamos, no aclara que es una recompensa que va a ser en público, ¿sí? Básicamente lo que va a hacer es un reconocimiento para contigo, o sea, te va a premiar por haber hecho en este caso, esas oraciones en privado para que, solamente para el Padre. Listo. Y el otro versículo es el versículo 18. 18, aquí está el 18. Dice: para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La Biblia textual dice: para que no parezcas a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Entonces, aquí está justamente otra vez el No dice mismo dónde. concepto y otra vez la ausencia de lo público. ¿Qué, qué diferencia marca la recompensa de la recompensa en público? Pues algo muy sencillo, mis hermanos, que es que lo que el Señor quería hacer aquí es una comparación, o sea, estos textos están haciendo una comparación entre lo privado y lo público. Y el Señor está haciendo una digamos, una vinculación y está siendo muy específico al decir: estas actividades usted debe hacerlas en privado conmigo. Y el resultado de que usted haga esas actividades en privado conmigo es que yo voy a darle a usted su recompensa en público. ¿Sí? Yo voy a darle a usted su recompensa en público. Entonces,
allí vamos notando que esa es la manera como trabaja el Señor. Por ejemplo, no sé si ustedes lo han notado, pero hay varios textos en la palabra donde dice los primeros serán los últimos serán los primeros. ¿Sí? Un día es como 1000 años es como un día. No sé si ustedes han notado eso, que son figuras literarias que el Señor utilizó para expresarse. Y de hecho hay algo muy interesante. ¿Quién dice esto, mis hermanos? Tal vez lo dirá Juan, tal vez lo dirá Pablo. ¿Quién dice esto? Es, ¿qué pasó acá? Acá lo está diciendo el Señor Jesús. El Señor Señor Jesús en Jesucristo persona de su nos está propia boca. enseñando y Es vemos que correcto. no es que ellos no lo hicieran, pero ellos lo hacían para la vanagloria, porque cuando uno lo hace para hincharse, para que me reconozca el hombre, no lo está haciendo para Dios de corazón. Cuando lo está haciendo que nadie lo dé, lo sepa, lo está haciendo yo y Dios. Y usted ve, yo he visto donaciones que no dicen quién, pero hay donaciones que hizo, lo dio el hermano tal, o lo dio fulano de tal, la empresa tal. Siempre me ha llamado la atención. Entonces, mis hermanos, el Señor, adelante, mi hermano Ever. Estaba remitiéndome, estaba yéndome a mirar el contexto de dónde había venido eso. Aquí, la cita que estamos leyendo, el Señor Jesús es el que está diciendo las palabras. Pero me vengo atrás. Proverbios 19, 17, a Jehová presta y se da al pobre. El bien que ha hecho se le volverá a pagar. Y me quiero ir más atrás, de donde el proverbista, donde Salomón sacó eso. Y me fui hasta Deuteronomio. Deuteronomio 13, a ver aquí, 17. Donde Moisés está diciendo, está hablando de las leyes, el diezmo y los frutos, por ahí en el 14, en el 15, leyes sobre los esclavos y los pobres, 15, 17, 15, 13, me perdió. Se me perdió, por aquí en el 15 está Moisés escribiendo de dar al pobre, de tener compasión con los necesitados. Entonces, y Moisés consciente que recibió la instrucción del Señor Dios en vivo y directo. Las ayudas, el ayuno debe ser en comunión perfecta y directa con el Señor. Que todo me está recomendando que no sea público. La hermana acaba de nombrar que las empresas lo hacen con un fin, con un propósito, ¿no? Eso es una inversión en propaganda, hacen las empresas. Lo nuestro todo es una comunión perfecta con Dios y ese crédito es solamente para el Señor. Y si Él le place bendecirme y prosperarme, va a ser Él conmigo. Y eso no es por obras, para que nadie se gloríe. Y yo me llevo una lema que no es por negocio, pero qué buen negocio que es servirle al Señor y serle fiel al Señor y a mi prójimo. Correcto. Hermano, ¿me permiten hacer una intervención allí? Adelante, mi hermano. Qué importante la enseñanza que nos da el Señor Jesucristo con la ofrenda que dio la viuda. ¿Se acuerdan de la viuda que dio apenas 2 blanquitas? 2 blanquitas y era todo lo que tenía. 2 blanquitas, considerémoslas, por ejemplo, nosotros las monedas de centavos ya no la vemos, ¿cierto? La blanquita yo creo que valía menos que una moneda de centavo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Dijo, esta viuda dio más que todos, ¿cierto? La recompensó en público. Dice, los demás dieron de lo que les sobraba. Pero ella dio todo lo que tenía. Esta dio todo lo que tenía. Y Jesucristo la recompensó en público. Bueno, la cita que también encontré ahorita, perdóneme, Luis, no lo devoro.
Deuteronomio 15:7. 15:7. Dice, el título de todo el capítulo es, el título de todo el capítulo 15, dice aquí, es liberación de las deudas. Y el versículo 7 dice, que estoy viendo en la nueva traducción viviente, dice, pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades cuando llegues a la tierra que el Señor Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, el 8, en cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. Y el 9, no seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular la deuda. Sigue dando exhortación acerca de la ayuda al pobre y al necesitado. Así es, mi hermano. Excelente. Excelente. Entonces podemos ver, mis hermanos, que el Señor Jesús está utilizando una manera particular como Él lo ha hecho en diferentes partes, ¿sí? Para relacionar como aspectos opuestos. Por ejemplo, si usted quiere bendecir, o sea, si usted quiere recibir bendición, entonces si usted quiere que le den, primero dé. ¿Sí? O sea, cualquier otro diría ahorre para poder tener, pero si usted quiere recibir, ¿sí? Con Dios las cosas son de una particularidad distinta, no con la particularidad natural del mundo. Entonces, si usted quiere recibir, primero dé. ¿Sí? ¿Cómo así? Voy a dar, me quedo sin nada, entonces ¿cómo voy a recibir? Pues bueno, así funcionan las cosas con el Señor. Entonces, 1000 años son como un día son como 1000 años, ¿sí? Los últimos serán los primeros serán los últimos, ¿sí? Si debes hacer estas actividades en privado y el Señor te recompensará en público, o sea sí, siempre como manejando las cosas a la manera de Dios, ¿sí? A la manera de Dios, de la forma que Dios lo coloca. Y este versículo nos impide eso, nos impide entender esa dualidad que el Señor maneja en muchos aspectos, porque aunque sí aparece que se debe hacer en privado, y eso es muy importante, digamos que quita un poquito el contexto que se quiere dar de que esa recompensa va a ser una recompensa en público. ¿Listo? En premio a que usted lo hizo en privado. O sea, no tanto usted lo hizo en privado y él lo recompensa. Sí, es verdad, eso va a pasar, pero lo que pasa es que el texto nos está diciendo usted lo hace en privado con el Señor y el Señor lo va a recompensar en público. ¿Sí? Le va a dar su reconocimiento en público. Entonces, esa parte del público es la que está haciendo falta, es la que no está en las versiones, nueva versión internacional y Biblia textual, o sea, en las que vienen de la otra línea, que es el texto crítico, ahí es donde hace falta ese componente, digámoslo así. ¿Listo? Muy bien. Hermano Luis Fernando, Adelante. disculpe, le doy un testimonio cortico de lo que es uno orarle al Señor en privado y la recompensa en público. Cuando estaba todo este paro tan duro, yo me levantaba a las 3 por la madrugada en la noche a orar y a clamarle a Dios misericordia, a clamarle por todos los muchachos, por la policía, por todo. Bueno, lloraba por las madres, por todo. Y un día me levanté y yo oraba y le derramé el corazón como si fueran mis hijos, pues como si estuviera orando para un hijo, pidiéndole a Dios por un hijo. Al otro día mi hijo salió de acá del apartamento. La gloria es para Dios, por este barrio no pasó nada, no sé si sabíamos lo que sucedía por las noticias, pero por acá no pasó nada. Pero mi hijo salió y en la bomba de la 15 con 19 la estaban robando en ese día y a mi hijo casi me lo matan. Mi hijo salió, se le vinieron porque él sacó el celular en la calle a robarle el celular y él no se dejó. Le dispararon 2 veces, la bala no salió, se escondió por allá, pero para la gloria para Dios, por la misericordia y la gloria para Dios, mire, siempre digo, lloré por jóvenes que no conocía y Dios me recompensó que a mi hijo no le tocaron un pelo. Tuvo el susto, pero nada más. Dios sí recompensa. Gloria a Dios. La oración del justo puede mucho. Yo quiero dar un testimonio también.
yo les había contado a ustedes de un problema. ¿Sí puedo hablar? Sí, Jorge? sí, escuchamos, hermana Amanda. Bueno, yo les había contado que teníamos un problema con vecinos de arriba que nos estaban haciendo la vida imposible y ya estaban pasados con nosotros. Yo lloraba y yo estaba muy afectada emocionalmente. Quería entrar aquí a este apartamento y fue un momento muy difícil. Entonces yo de rodillas le clamaba al Señor que me solucionara esa situación, porque esto se salía de mis manos y yo nada podía hacer. Entonces, nosotros estábamos vendiendo el apartamento, vinieron a verlo mucha gente y decía muy bonito, pero el ruido de las 70. Dios no permitió que nosotros vendiéramos ese apartamento porque sabía la situación que íbamos a vivir y lo que venía, que fue la enfermedad de Jorge. En la clínica le dijeron a Jorge que no podía irse lejos. Nosotros habíamos comprado una casa en Alfaguara y habíamos dado un dinero. Nos tocó hablar con la constructora y ellos nos hicieron que hiciéramos una sesión. Encontraron una pareja que nosotros le hicimos la sesión y nos volvieron la plata y no nos quitaron ni 5 centavos. Bueno, eso fue La otra, el Señor no permitió que vendiéramos acá porque los médicos le dijeron a Jorge que tenía que estar cerca a la clínica. Yo dije, yo estaba amarrada y yo me sentía como acorralada y amarrada porque yo me quería ir de aquí. Entonces fue cuando yo empecé a orar y a clamarle al Señor y de rodillas, pero yo le lloraba al Señor y le suplicaba. Entonces le dije, Señor, si tú quieres, Señor, yo lo único que te pido es que me arregles la situación de arriba, con los vecinos de arriba, que yo me quedo aquí, Señor. Y así fue. El Señor me puso en el corazón ir a hablar con el consejo. Para que ellos me ayudaran a solucionar esta situación, porque ellos estaban de espaldas y lo mismo la administradora no nos habían querido ayudar. Nos tocaba todos los fines de semana como gitanos irnos para donde la hija, otras veces para donde la nieta, y eso tampoco era vida y tampoco nosotros nos sentíamos bien, a pesar de que ellos nos recibían con mucho amor. Entonces, ellos fueron muy duros en un principio conmigo y me dijeron que me estaba alargando. Oh, Tranquila, hermana, no. puede, la escuchamos. Entonces, fueron muy duros conmigo. ¿Usted a qué viene?, me dijo uno de ellos. ¿Y qué pretende de nosotros? Le dije, yo vengo a contarle mi situación y pretendo que ustedes me ayuden porque ustedes son el consejo y tienen el derecho y la obligación de ayudarnos porque ustedes fueron nombrados por nosotros. Entonces, la administradora no me había puesto mucho cuidado, creía que era la situación mía, y empezaron los otros vecinos a quejarse y a pasar cartas. La señora del 5º piso dijo, estaba en la misma situación que nosotros, pero nosotros era peor porque estábamos debajo de ella. Mire, el Señor hizo que se moviera todas estas cosas, los llamaron a descargos, hablaron con ellos, los concientizaron. Aquí una señora que ella pertenece a la universidad y es trabajadora social de la universidad, los llamó y fue la que habló con ellos y los concientizó también de la situación que nosotros estábamos pasando. Les pusieron una multa y los llamaron 2 veces y le digo que están tranquilos, cambió la situación y todo, y se van a ir de aquí porque la junta les dijo que no los queríamos aquí, que eso era una situación ya que
ellos no habían querido respetar ni hacer caso, pero ya todo ha cambiado. Gracias a Dios, mire, todas estas cosas, ¿verdad? Que uno cuando ora con el corazón y rendido, humillándose a los pies del Señor, reconociendo también las falencias de uno, los errores de uno, el Señor lo escucha y hemos sentido en este tiempo que el Señor ha estado con nosotros y Jorge ya empezó el martes pasado el protocolo para que le hagan el trasplante. Todo se ha dado, eso lo han visto la psicóloga de todo, el cirujano, todo. El martes que viene terminamos el protocolo, Dios proveerá. Y después le cuento el otro milagro o la obra que ha hecho Dios en la vida durante este tiempo. Hemos aprendido a confiar en Él y a tener fe, sin dudar, sin dudar. Le hemos puesto todo en las manos del Señor. Nada podemos hacer. Las cosas no están en nuestras manos, están en las manos del Señor. Aprender a confiar a pesar de que veamos las situaciones difíciles, esa confianza plena en el Señor. Y Él hará, Él sabrá, Él sabe lo que necesitamos y lo que nosotros queremos. Y lo que no nos puede dar porque no nos dio la casa, no nos dejó vender el apartamento y aquí estamos. Entonces, esto lo quiero contar para testimonio de todos ustedes y muchas gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué lindo. Ese es nuestro buen Dios. Profe, tiene el micrófono cerrado. Allí se van viendo, gracias, allí se van viendo cómo se van aterrizando las cosas, cómo se va complementando con testimonios de hermanos de la vida real, situaciones concretas. Y bueno, ese es nuestro buen Dios. Amén. A mí me pasó algo muchos años atrás, algo muy parecido a lo que le pasó a la hermana Amanda Hernández. Una situación que yo trabajaba en una empresa, yo creo que todos la conocen, EPS, SOS, la EPS de Confani. Yo trabajé allí durante varios años, fui analista programador y dentro del tiempo que estuve allí tuve pues en algunos momentos unos ascensos y en uno de esos momentos, en un ascenso de esos, me colocaron a hacer unas actividades, unas tareas, unas labores que yo debía responder por ellas. Habían unas de ellas que pues, yo no las sabía hacer porque eran unas nuevas funciones que no había hecho antes. Entonces, el que antes lo hacía, pues era el que ya sabía cómo era el movimiento. Entonces, pues yo tenía que acudir a él para que él pues, me diera las orientaciones y cuando yo tenía algún inconveniente, pues obviamente acudir a él para que él me diera la guía, me diera una orientación. Y resulta que este muchacho, yo lo conocía a él desde el colegio, porque yo era mayor que él cuando estábamos en el colegio, yo estaba en unos grados más altos, los de él, y pues después de muchos años, pues nos encontramos allá, nos saludamos muy bien, hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, bueno, bien. Sin embargo, para cuando se dio ese momento que les estoy contando del aumento del salario, del aumento del salario, no, del aumento, o sea, de ir Ascenso. de recibir el ascenso y ocupar esas nuevas funciones, digámoslo así. Entonces ya en ese momento pasó algo muy particular y es que este muchacho cambió conmigo evidentemente. Como me miraba con rabia, La envidia. yo le pedía que me ayudara con algo y no me ayudaba, intentaba decirme las cosas incompletas para que yo no lo hiciera bien. No, era una cuestión tenaz. Yo no sabía qué hacer y acudí a un pastor sabio, alguno de ustedes lo ha conocido,
Y resulta que este hombre me dijo, mijo, lo que usted tiene que hacer es todos los días orar por esos muchachos. Y yo, orar por él, y entonces me dijo, sí, todos los días tiene usted que orar por el muchacho, órele al Señor para que le vaya bien, órele al Señor para que lo bendiga, para que le multiplique, órele al Señor para que todas las cosas que ese muchacho haga le salgan bien. Dígalo todos los días y que esa sea parte de su oración diaria. Y yo, vea, pues, bueno, yo lo voy a hacer. Entonces, con el Señor todas las cosas son al revés, ¿no? Uno lo que tendría que hacer si estuviera guiado como por la filosofía del mundo es, Señor, quítalo de aquí, que se vaya, quítame este estorbo, no sé qué, tal. Esa sería según la naturaleza humana, ¿sí? Pero no, este hombre me dijo, hágalo de esa forma. Y entonces, y entonces yo empecé, así lo hice, así trabajé con ellos. Durante un tiempo estuve haciendo esa actividad, todos los días oraba por él. Y llegó un buen día en que este muchacho llegó cambiadísimo. Me dijo, Mister, que no sé qué, ¿cómo te fue el fin de semana? Y yo, ¿qué te pasa? Y pues toca toda la semana y todos estos tiempos me ha estado tratando horrible, mirando con un libro. ¿Qué te pasa? Bueno, yo no dije nada hacia el exterior, interiormente dije eso. Y necesité ayudas de él, de cosas, y me dijo, claro, Luis, con mucho gusto, mira, eso es así, 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 va a ser así. Yo, ya, pues, ¿qué es eso? ¿Qué pasó aquí? Y no pasaron 15 días después de ese cambio en que el muchacho le salió un puesto en otra parte, pagándole mejor, y se fue, y resulta que me ascendieron al puesto que estaba él. Le dio segundo ascenso, y me ascendieron al puesto que estaba él, que era un puesto más alto del que estaba yo. Así que así obra Dios de una manera que no son las naturales del razonamiento humano, ¿sí? Sino son las propias, las de él. El hombre sabio que me dio la sugerencia que hiciera esto fue el pastor Ramón Medina. Amén, gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero decir algo Apenas, de lo que... ¿Aló? sí, hermano. Puedo, puedo hablar. Yo quiero decir algo que también en este tratamiento que tuve y que tuvimos, sobre todo yo, el Señor hizo una obra en mí, porque había también algo en mi corazón y yo sentía mucha rabia y el Señor sanó mi corazón y me quitó esa rabia, porque yo veía a esa muchacha y me provocaba cogerle el pelo y mechonear de la rabia, pero el Señor estaba haciendo una obra en mí. Muchas veces esas situaciones las permite Dios para sacar del corazón y para pulirnos en muchas cosas. Y yo lo tomé como que el Señor me pulió y me hizo una obra en mí. Qué O lindo. sea que usted ganó por Ajá. punto, hermano. Usted salió doblemente bendecido. Por un lado, puede vivir con tranquilidad y por otro lado, hizo ese trabajo en usted. O sea que tuvo doble bendición. Sí, Okay. así fue. Excelente. Me parece que ha sido unos comentarios muy apropiados. Vamos entonces, por favor, Sí, si sí. me siguen, vamos a ver entonces otro versículo, ¿sí? Y es Mateo 13:14. Ma- perdón. Mateo 25:13, me equivoqué. Mateo 25:13. Mateo 25:13.
Bueno. Un pan es más que conocer. Tan grande que tenemos nosotros. Dice entonces, para leer entonces el versículo, estamos hablando de Mateo 25:13. Dice así. En la Reina Valera 1960 dice así: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Listo? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En la Reina Valera 1960, es que dice así. En la 1602 purificada dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. En la internacional dice: velen por lo tanto, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En la 1909, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y exactamente lo mismo en la 1862 y en la 1865, o sea que está igual en todas las versiones de la Reina Valera. En la nueva versión internacional dice: por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Y la Biblia textual dice: velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Pero entonces, ¿el día ni la hora de qué? ¿De qué? El día de la hora de qué. O sea, que entonces uno puede decir, no, puede ser que es que no lo dice porque en el versículo anterior ya se sabe, entonces en el contexto ya lo tiene clara. Es una posibilidad, podría ser una opción. Entonces, si les parece, leámoslo para la nueva versión internacional, para la Biblia textual, leámoslo un poco más desde atrás. Si les parece, vamos a leerlo desde el versículo 1, como para ver el contexto completo. Vamos a leerlo en la nueva versión internacional. Dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Hasta ahí termino, porque ya pasa a la palabra de la mañana de hoy. Entonces, si uno lee el contexto completo, entonces uno se imagina que no sabe el día ni la hora en que van a cerrar las puertas. ¿Es claro, mis hermanos? Porque está hablando de una parábola de las vírgenes, ¿sí? Y uno no sabe el día ni la hora a la que va a llegar el novio y pues cierran las puertas. Y al cerrar las puertas ya las vírgenes no pudieron entrar al banquete. ¿Listo? Es una parábola, es una enseñanza en forma de parábola. Pero resulta que la parábola, para poder tener un significado concreto, requiere unas pautas para poder interpretarla.
Y las pautas para poder interpretarla la dan la misma palabra, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en la Reina Valera, dice, en lo que dijo el Señor Jesús, velad pues porque no sabéis el día ni la hora, pero en el día ni la hora para la parábola, para el cuento, para la narración de la parábola, era el día ni la hora en que llega el novio y se cierran las puertas, ¿sí? Por lo tanto, no se puede entrar al banquete. Hablando de la parábola, ese es que no se sabe el día ni la hora. Pero, ¿qué interpretación tiene eso? Solamente se puede conocer la correcta si la misma palabra da las pautas para interpretarla de manera correcta. Si no, se vuelve una alegoría. Y una alegoría quiere decir que usted puede interpretar eso como le parezca y sacar los cuentos y las historias que quiera, las interpretaciones que quiera más locas que le parezca basado en una cosa. Yo puedo utilizar una palabra para explicar 4 cosas distintas, ¿sí? Y es la misma palabra. Entonces, por eso el método alegórico es tan complicado y tan peligroso. Entonces, el Señor Jesús, para poder dar el sentido concreto a la parábola, él mismo da la pauta para poder interpretar la parábola. Y dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora, y aquí viene la clave, en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Este es el sello, esa es la razón, ese es el punto que le da el entendimiento a nosotros de cuál es la orientación de la enseñanza de esa parábola. Sin eso, la parábola queda suelta y usted puede darle la significancia que usted quisiera y pretender explicar cualquier cosa con esa parábola. Pero ya con esa parte, que es lo que dijo el Señor Jesús, que nos da la guía de cómo hay que enfrentar y cómo hay que entender la parábola, ya nos está hablando específicamente del momento en el cual el Hijo del Hombre va a venir. O sea que toda esa parábola era simplemente para narrar cómo tenemos que estar preparados para la venida del Señor Jesús. ¿Es claro para todos mis hermanos? Amén. Amén. Entonces, Yo quiero hacerle una pregunta a Luis Fernando. adelante, hermana. Luis Fernando. Yo, ok. ¿Cómo? Amanda, es que se oye un eco, nosotros oímos un eco. Yo quiero hacerle una pregunta. En 2 de Samuel 24:1 dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra los israelitas porque David impuso en David hacer un censo. Y en 1 de Crónicas 21 dice, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a que hiciera censo del pueblo. Entonces, en una que es en 2 de Samuel, dice que fue Jehová. Y en Crónicas 21:1 dice que fue Satanás. Ok, pásenme los textos, hermana, yo voy a volver a escribirlos aquí. ¿Me lo repite, por favor? Segunda de Samuel 24:1. Ajá, Y Samuel 24:1. Primera de Crónicas 21:1. Ok. Y es en la Reina Valera. Ok. Y ahí la pregunta tiene que ver con el censo, que uno es de parte de Dios y otro de parte de Satanás, ¿es lo que me está diciendo? Pero es la misma situación. Ajá. En uno es que fue Jehová y en Crónicas que fue Satanás. Ok. Listo, mi hermana. Perfecto. Vamos entonces a mirarla y analizarla. Si le parece, entonces la discutimos dentro de 8 días para que podamos tener respuesta. Por favor, repita las citas, por favor. Hermano, voy a repetírsela. Segunda de Samuel 24:1. Segundo libro de Samuel 24:1 y primer libro de Crónicas 21:1. Segundo de Samuel 24:1 y primero de Crónicas 21:1. 21. Listo. ¿Hay otra cita? Eso, ¿hay alguna otra, hermana, o solo esas dos? Profe, ¿cuál fue la de Crónica?
Primer libro de Crónicas 21:1. Mi hermana Amanda, ¿son esas dos o tiene alguna otra? Yo como 3 citas me parece. Samuel 24. No, dos, hermana Amanda. Dos nada más. No, yo no di sino 2 citas, Ah, bueno. que es la de Samuel 24:1 y Primera de Crónicas 21:1. Son esas dos que están ahí, que es la misma situación que fue cuando David hizo el censo del pueblo, que no estaba autorizado por Dios, pero en una dice que fue Jehová y la otra dice que fue Satanás el que le puso a David para hacer el censo. Ok, muy bien, hermana, perfecto. Muchas gracias. Claro que sí, vamos a mirarlo y entonces lo tratamos aquí y lo respondemos, no hay ningún problema. Claro que sí. Bueno, hermanos, entonces, no sé si alguien tenga algún comentario que hacer con respecto a este versículo que acabamos de ver, ya que, pues, digamos que es una mutilación importante, ¿sí? que se ha presentado, y esta mutilación, pues, afecta y lo afecta pues, de una gran manera. ¿Listo? Lo afecta de una gran manera. Estamos hablando de Mateo pues, 25:13, donde en la Reina Valera dice: velad pues porque no sabéis el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Y esa parte de que en la cual el Hijo del Hombre ha de venir es la esencia de poder entender correctamente la parábola. ¿Listo? Si no está ese texto, si no está ese pedacito, la parábola podría usted casi que darle la interpretación que quisiera, y esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que el Señor Jesús dijo la parábola no para que nosotros la interpretemos como cada uno de nosotros nos parezca, sino que Él tenía un mensaje específico para darnos. Y por eso Él tiene que dar la pauta de en qué dirección debe ser interpretada la parábola. Y quiere decir que está hablando acerca de la venida del Señor. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? ¿Qué comentarios tienen al respecto? Luis Fernando. Adelante. Hermano Luis. Adelante, hermano. Precisamente, bueno, estaba yo buscando otro versículo que se refiere a que no se sabe el día ni la hora. Si alguien me quiere ayudar con este versículo, no se sabe el día ni la hora, y me gustaría verlo en la Biblia textual. Pero sí quiero referirme a ese versículo 13, porque es el mismo, ese versículo. Ustedes saben que los testigos de Jehová manejan la Biblia textual, ¿ya? O sea, ellos tienen esa traducción de las Sagradas Escrituras, ellos así la llaman, está basada en la Biblia textual. Y una de las cosas que es muy grande por sí, o sea, siempre me interesa porque ellos, cuando uno va a muchas casas a compartir del Señor, pues se encuentra que ya están permeados por esa religión. Y hay muchísima gente, eso es una cosa increíble. Pero dentro de su vida, la iglesia, el grupo de la Testigos de Jehová han declarado no sé si en 3 o en 4 ocasiones, creo que en 3, que han pronosticado la venida del Señor. Entonces, con día y hora, ¿no? Evidentemente, pues ellos han caído en ese error y de alguna manera han justificado porque Jesús no vino, o en alguna ocasión dijeron que había venido en espíritu, por eso nadie le había visto. Pero ellos han tenido que corregir muchas de esas cosas, pero este versículo donde no especifica que se está hablando de la venida de Jesucristo en persona, pues obviamente da pie para que ellos insistan en pronosticar la venida del Señor en algún momento de nuestra historia, ¿no? Sin descuidando lo que dice la Biblia acerca de que nadie
nadie sabe, solamente Dios el Padre, ¿no? Amén, amén. Es correcto, mi hermano. La ausencia de ese versículo o de ese pedazo de ese versículo, obviamente deja a las personas en libertad para que supongan y comiencen a especular sobre el momento y la hora en que el Señor Jesús va a venir. Y han habido una serie de profecías fallidas, todas, por supuesto. Y las que sigan sacando seguirán siendo fallidas todas, por supuesto que sí, porque eso solo lo sabe Dios Padre. Y si solo lo sabe Dios Padre, cualquier profecía al respecto será una profecía equivocada. Ah, perdón, yo le digo que el Señor Jesucristo reafirmó porque le preguntaron los apóstoles que cuándo serían todas estas cosas y el Señor Jesús les dijo que ni él lo sabía, solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces él reafirma ahí que nadie lo sabe, ni él lo sabe, ni él lo sabía. Solamente cuando se lo preguntaron los apóstoles, él no lo sabía, solamente mi Padre que está en los cielos. Correcto. Mateo 24, 36. Sí, sí. Y los ángeles de Dios lo saben. Exacto. Nadie lo sabe. Exacto. Entonces, ahí podemos corroborar, mis hermanos, que la palabra de Dios es perfecta. Fue escrita por muchas personas en diferentes lugares, en diferentes momentos históricos, cronológicos del tiempo, y aún así es única, es una sola unidad, es perfecta. Entonces, bueno, mis hermanos, yo creo que por hoy debemos dejar aquí. Creo que el ejercicio que estamos haciendo está muy interesante porque estamos comparando con todas las versiones de Reina Valera que tenemos disponibles y con las dos más relevantes del texto crítico. Y estamos leyendo los contextos a los que pertenece el versículo, ¿sí? para tener una visión correcta de cómo se debe tener. Entonces, no sé cómo les ha parecido este ejercicio, pero pues quisiera escuchar su opinión, mis hermanos, y ya pues terminar la sesión del día de hoy con alguien que también ore. Una cosita, mis hermanos, una cosita, Luis. Adelante. Dice Marcos 13:32, es uno de los paralelos. Dice Marcos 13:32. Por allá en el comienzo del 24 tiene mi Biblia un aviso, la segunda venida de Cristo. Y en el versículo 32 de Marcos 13 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Se está confirmando lo que decía la hermana Amanda. 1. 2. Quiero decirles que hablando de las parábolas, son ejemplos colocados por el Señor Jesús. No se sabe exactamente de dónde lo sacó, cómo se lo imaginó, pero son ejemplos y narraciones que el Señor Jesús nos colocó para darnos alguna enseñanza. Ya depende de los escritores de cada Biblia, si omiten o quieren dar por asumido a qué se refería, de qué estaba hablando. Y ahí donde tenemos el trabajo nuestro, que es escudriñar quién está omitiendo, quitando o transformando alguna palabra de la versión que estén refiriéndose. Porque voy a decir algo al respecto que vemos en la palabra de Dios en los últimos tiempos, que nos dice que el Señor Jesucristo, si le dicen allí en la esquina está Jesús, vayan y véanlo en el parque, allá, no, porque Él no vendrá y no tocará tierra, Él estará en los aires. Entonces, que tenemos que tener bien claro esa parte de que Él no va a tocar tierra para no ser engañados. Yo creo que todas estas cosas también son artimañas de Satanás para confundirnos y para que no esperemos la venida del Señor como debe ser. Entonces debemos escudriñar más las escrituras para conocer esa verdad. Es correcto, así es. Tiene absolutamente toda la razón, hermana. Entonces, ¿qué opinión tienen al respecto?
frente a esta manera como lo estamos haciendo? Personalmente me gusta esta manera porque estamos viendo las otras versiones paralelas y los libros. Entonces podemos dar una opinión. Nos queda como más amplio, ¿no? Inclusive yo ahora cuando voy a leer, saco varias versiones y las leo y comparo qué le hace falta, qué está. Cuando antes uno no lo hacía, anteriormente yo tenía Biblias y por lo menos primero leía en una versión, después cogía a leer otra versión, pero no hacía los comparativos. Hoy en día no, hoy en día me siento, leo un versículo, abro varias Biblias, voy a ella, voy a esta, entonces hago los comparativos. Lo que tenemos que, siempre me queda claro lo que el hermano Fernando nos contó o nos hizo, lo de saber del cajero cuando van a trabajar a los bancos, que es conocer los verdaderos billetes, los buenos para ahí saber cuáles son los falsos. Eso es lo que tenemos que tener clara. Queda dolor. A mí me ha dado al principio asimilar, como que queda uno asimilar, es cómo puede hombres que pronto uno se ha hecho una imagen que son hombres íntegros de Dios, no hacer las denuncias en el púlpito de lo que pasa con estas versiones. Eso quedó al principio, a mí me dio bastante dolor. Dije, ¿cómo un hombre que escudriña la palabra, que predica, que sabe la verdad, por qué no hay una oposición a estas versiones que están sacando, unas versiones que son, para mí son mutiladas? Totalmente las han mutilado textos. En unas hemos visto que son textos enteros, versículos enteros, y partes importantes del mensaje, por lo menos el del arrepentimiento. Vemos cosas importantes, fundamentales, pero bueno, no nos queda sin orar en esos momentos que nos duele, que no hay la respuesta humanamente. Cada persona lo tomará de acuerdo a su manera. Yo lo tomo de esa manera. ¿Qué queda? Orar, porque duele. A mí se permite que la palabra sea vituperada, que no llegue el mensaje, por lo menos mi llamado es el evangelismo. Entonces, si yo voy a presentarle algo a alguien, a Jesús, tengo que presentarle que se debe arrepentir. Entonces, ¿cómo voy a dar un mensaje de Jesús si no voy a llevar a la gente al arrepentimiento, a que mire su condición? Sería ilógico, porque entonces ¿a qué los voy a llevar? ¿A que se hagan ricos? ¿A que se salen? No, es al arrepentimiento. Entonces, para mí fundamentalmente este curso ha sido de gran bendición. Quiero aportar algo. Hace mucho rato yo dije de lo que está diciendo la hermana, es que ha pasado en muchas iglesias y que ha pasado en muchos predicadores, que a ellos les interesa más que la gente acuda. Entonces, ¿qué están hablando? Ellos están permeando también y ocultando muchas verdades porque a ellos les interesa es que la gente vaya, 1, 2, que la gente oiga lo que quiere oír, no lo que Dios quiere decirles, sino lo que la gente quiere oír. Se llama comezón de oír. Voy donde me conviene. Acomodando a la necesidad del hombre, no a la necesidad de Dios. Correcto. Entonces ahí hay una equivocación muy grande y eso ha pasado en muchas iglesias y se ha permeado la palabra de Dios porque le dan, es lo que quiere oír la gente y no lo que Dios quiere que la gente oiga. Dura palabra, dice la hermana, con toda la razón. ¿Qué debemos hacer nosotros? Estamos conociendo, dice en una palabra, en la Biblia, no me recuerdo el texto, dice que nosotros no seamos como ellos, o sea, que nosotros hagamos las cosas diferentes. Entonces nosotros acá estamos aprendiendo, estamos leyendo, nuestros ojos están siendo abiertos, el panorama está así, ya.
pero nosotros lo vamos a tomar y lo que nos toca a nosotros hacer como hombres y mujeres que predicamos el evangelio de la manera que lo prediquemos, predicar lo que es y llevarle a otro, ser ese instrumento en las manos de Dios de la manera correcta como Dios nos lo está mostrando a través de los hermanos, del profe, del hermano, del pastor Alcalá, de la Biblia, de los que han traído, los diferentes que han traído acá para nosotros leer y que nuestros ojos sean abiertos, hacerlo correctamente nosotros. Ok, mis hermanos. Bueno, yo me alegro muchísimo de poder conocer a través de usted y a través del hermano Alcalá y los demás hermanos cuando participan, mirar las diferentes versiones para que ya me quiten ese estigma de la nueva versión internacional. No, mentira. Y mirar todas las versiones y los paralelos tan importantes y el contexto. ¿Me entiendes? Que le queda a uno de una manera clara, de una manera que no hay objeción para uno decir, no, es que me equivoqué o es que entendí otra cosa. No. Le estamos haciendo divinamente bien, creo yo, al estudiar las versiones Reina Valera y todas las versiones que tenemos ahí y las del texto crítico. Le doy la gloria a Dios porque de verdad que se queda uno aterrado de ver si solamente cogiéramos o tuviéramos una versión y si solamente nos casáramos con esa, pues imagínate la cantidad de errores, y por eso es que hoy en día pululan pues las denominaciones y las religiones y todo, porque se basan en cualquier texto que encontraron y no profundizan y no tienen la sapiencia pues que Dios les ha dado a Luis Fernando y al pastor Alcalá. Muchísimas gracias nuevamente. Hermano, por eso el apóstol San Pablo hace la advertencia, que ni aún un ángel del cielo que predicara otro evangelio, imagínate. O sea que el evangelio es original. El evangelio no es para estarlo mutilando, ni agregando, ni modificando. No, el evangelio es original. Esa advertencia del apóstol Pablo está diciendo, mire, ni a un ángel del cielo. ¿Qué tal? Pues se lo pone a pensar mucho a uno. Entonces habrá muchos que predican la palabra, pero no la predican con la verdadera sazón, ¿sí? Que es la verdad de Dios. Yo quiero aportar algo en Ezequiel 3, del 16 al 19. Ahí habla sobre que nosotros tenemos que ser atalayas. Cuando compartimos la palabra de Dios, debemos compartirla y llevar a la persona al arrepentimiento de pecados, sino uno va a dar cuentas de esa alma o de esa persona a la que se le compartió. Por eso hay que tener mucho cuidado y pedirle al Espíritu Santo mucha sabiduría, porque uno puede también desviar los caminos de las personas a las que uno está compartiéndolo. Dice que no es en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Espíritu Santo. Y esa palabra para mí fue muy relevante, ¿sí? Muy clara. Uno tiene que tener mucho cuidado y pedirle al Espíritu Santo, porque como dice, no es uno, no es nuestras propias fuerzas, no es uno, es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra en las personas que uno le está compartiendo la palabra. Correcto, hermana. Sí, señora. Correcto. Muy bien. Así es. Entonces, mis hermanos, muchísimas gracias por estar aquí en este tiempo presentes. Creo que estamos haciendo un ejercicio muy valioso, muy interesante. Creo que es un ejercicio que no es muy común que lo hagan en las iglesias, pero definitivamente es un ejercicio edificante, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho por su interés, por estar aquí siempre pendientes al frente del cañón, dedicados en este tiempo del domingo en la mañana, antes de la actividad del culto, a trabajar estas temáticas. Muchas gracias a los hermanos que han estado muy fieles desde cierto tiempo, juiciosos,
el hermano Jorge, la hermana Amanda, por supuesto, el hermano Héctor Alcalá. Yo no tanto. Bueno, la hermana no tanto, pero el hermano Jorge sí ha estado He siempre faltado allí. unos domingos, Es correcto, el hermano Eric también se conecta pero no he aún del perdido carro, el hilo. aún del carro conduciendo, así que excelente, el hermano William, la hermana Doris que ha estado también allí al frente, la hermana Marta que también ha estado muy pendiente, por otro lado la hermana Carmen que ya regresó, muchas gracias hermana, bienvenida siempre es, el hermano Jorge y la hermana Johanna que también ahí no prenden su camarita, pero igual yo sé que están allí juiciosos, escuchando. Es que es para escuchar mejor que no la aprendemos. Ok, está muy bien. Muchas gracias. Yo sé que siempre están allí juiciosos, pendientes. Y bueno, ya he oído otros hermanos que también se han estado conectando en algún momento. Quiero animarles a que inviten de pronto a alguna persona que ustedes vean que puede ser apropiado que participe, ¿por qué no? O de los que estaban participando y por alguna razón de pronto ya no, digamos que no lo han seguido haciendo. Porque definitivamente entre más conozcamos estas verdades, pues podemos ser multiplicadores, ¿amén? Podemos ser multiplicadores para otras personas que también lo necesitan y es bueno que también conozcan. De tal manera que este es un ejercicio de, digámoslo así, de tener la información necesaria para poder explicarle y enseñarle a las otras personas una fuente más confiable, ¿sí? Para la palabra. Y de tal manera que el mensaje que manejemos sea el mensaje, digamos, más cercano al fidedigno original que pues se escribió en los autógrafos, que ya no existen, ni un solo autógrafo existe, pero por lo menos que el mensaje sí sea el más cercano a los autógrafos originales. Ese es el objetivo, de tal manera que nuestra palabra sea la palabra de Dios. Lo que nosotros enseñemos, leamos, expliquemos, sea la palabra. Entonces, muchas gracias a todos mis hermanos. Vamos a orar para ser despedidos y nos veremos dentro de 8 días. Hoy no nos cortaron la sesión, pero dentro de 8 días yo creo que sí. Pero bueno, no importa, nos conectaremos otra vez a los 45 minutos. ¿Quién quiere orar, mis hermanos, para ya terminar? Bueno, voy a orar yo. Yo, Adelante, hermano. ¿Quién pueda? Señor, gracias Padre Santo, te damos por este día, Señor, gracias porque tenemos algo que tú has puesto en el corazón de nosotros, conocerte, Señor, y saber más de ti, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des sabiduría, discernimiento, que nos enseñes cada día, Señor, que nos guíes. En tus manos estamos, Señor, confiamos plenamente en ti, nada podemos hacer, solamente tú, Señor, sabes lo que nos conviene y lo que es bueno para nosotros, Señor. Gracias por el cuidado tan grande que has tenido de todos mis hermanos, de sus hijos, de sus familias, Señor. Bendícelos, Señor, bendice a Luis Fernando, Señor, y al pastor Alcalá, que están ahí como atalayas para enseñarnos, Señor, cada día y enseñarnos cada domingo, Señor, muchas cosas. En tus manos estamos, Señor. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias. Bueno, mis Bueno, hermanos, mis vamos a... hermanos, Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Que el Señor los bendiga. Próximo domingo. Amén. Amén, igualmente. Amén.